Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob. Esta vez está conmigo Mr. Root, Luis León y por ahí Debug. Un saludo a todos. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo han estado esta semana? ¿Qué de novedades? Bueno, ha habido mucho en el mundo del hacking, ya lo iremos comentando. Pues todo bien, es un placer estar de nuevo con ustedes y pues vamos a darle. Hola, ¿qué tal? Aquí de Buxeg y esperemos que les guste este nuevo podcast de la jaula del noob. Y bien, pues más que nada pasó algo con las criptomonedas. Resulta que se robaron. Yo leí por ahí que 600 millones y pues no es la primera vez que pasa esto. El mundo de las criptomonedas, vamos a hablar en específico como tal de algunas, pero lo que es Bitcoin, Ethereum, pues ha estado metido en ciertas controversias. Siempre las personas al día a día me preguntan como tal de, oye, ¿debo de invertir en Bitcoin? ¿Qué es esto de blockchain? Les digo, no es ni siquiera lo mismo Bitcoin que blockchain. Es decir, las personas se van mucho en la finta, pero esta vez pues ahora ya pasó algo más grave y ese es el problema, ¿no? De repente sí puede llegar a ser algo cercano. Por ahí nosotros tenemos un chat en Discord y resulta que hay personas que llegaron a comentar como, creo que ya a mí se me pasó o yo sí me pasé a afectar con esta situación y perdí una cantidad de dólares significativos. Platícanos un poquito de esto, Luis. Bueno, es que hay dos tipos de ataques, uno dirigido al usuario, por ejemplo, ataques de tipo phishing, que básicamente pues te reemplazan la wallet, la extensión del navegador específicamente con otra. Inclusive también en dispositivos móviles como es iOS o es Android, es posible hacer este tipo de ataques o copiar las direcciones, etcétera. Y hay los otros tipos de ataques que normalmente son los más vistosos y los más controversiales, que es el ataque que acaba de pasar en la red de Polygon, que básicamente, pues sí, fueron drenados 600 millones. Luego, después de la controversia, pues el hacker decidió regresar una buena parte del dinero y quedarse con un monto mucho menor a lo que había robado. Pero es muy importante hacer notar que este es el mayor hackeo de toda la historia del DeFi. La cantidad que se llevó es enormemente mayor a las que había habido anteriormente, porque habíamos visto pues hackeos de 50 millones, de 60 millones, que claro, no es poquito, pero 600 millones de dólares o medio billón de dólares es un crimen económico mayor. Por lo tanto, ha hecho mucha mella. Y esto sucede, se roba tantas cantidades porque explota smart contracts dentro de la red de Polygon que son cruciales para la función de cross-chain, de intercambio de cadenas. Es decir, que la posibilidad de mandar Ethereum de la red de Ethereum, de la mainnet, a la mainnet de Polygon, vive en esas funciones de los smart contracts exclusivos de la red de Polygon y cuyos dueños son precisamente los fundadores y los desarrolladores de Polygon. Entonces, por ahí se había estado especulando que había sido un trabajo interno después de, lo cual pues son especulaciones, ¿cierto? Lo que pasa es que pues explotó un problema en las firmas privadas de un contrato que se llama ETH Manager Contract y otro que se llama ETH Node Contract o algo así. Entonces, prácticamente a través de un contrato disparó una función de otro contrato que no estaba permitido a disparar porque tenía una verificación de firmas privadas, pero él pudo manipular a través de un function ID, es decir, pudo
disparar una función a través de uno de los contratos dueños de estos contratos para mover los fondos, para recibir fondos de otra red y verificar la transacción en el contrato manager. Entonces, de esta forma fue posible robar todos los assets de la red. No es como los anteriores, que son assets independientes. Por ejemplo... A ver, pero dame un segundo, platícame un poquito de esto porque yo leí por ahí que querían regresar o habían regresado el dinero, o sea, ¿cómo hacen esto? O sea, primero, ¿y para qué? O sea, quiero que nos expliques porque incluso me resulta a mí complicado de entender. Sí entiendo que un smart contract puede estar asociado como tal a incluso un bien raíz, o sea, quizá un edificio o otro tipo de cosas de mayor valor, pero, o sea, ¿cómo se volatilizan tan rápido 600 millones? O sea, no fue en Bitcoin, fue en una propia moneda de como exchanger, o se metieron a una cartera como tal, lo craquearon. Me estás hablando un poco más como si fuera de una debilidad del sistema a nivel general. Quiero tratar de entender dónde quedó ese dinero, porque hay noticias por ahí, no sé si estén bien redactadas o no, pero que dicen que devolvieron este dinero. ¿Eso es cierto o cómo va ese asunto? Sí, es correcto. Perdón, es correcto. Cierta parte de los fondos fueron congeladas por Tether. La cosa es que se hackeó los contratos principales y cruciales de la red. Es decir, todo asset que existiera en la red pudo haber sido drenado. Inclusive creo que pues gran parte de los assets que había dentro de la red, sea Tether, Wrapped Bitcoin, Wrapped Ethereum, es decir, cualquier asset fue drenado precisamente porque lo que se explotó fue un error en los contratos nativos de la red de Polygon. Los contratos que permiten esta interoperabilidad entre cadenas. ¿De acuerdo? Y estos fondos fueron llevados a distintas direcciones como normalmente lo hacen. La mayoría de los fondos pues llegó a Monero, que es como el asset utilizado por la mayoría de los cibercriminales porque está enfocada en la privacidad, primeramente, y en la intrazabilidad de las transacciones. Entonces, de esta forma fue que el hacker intentó dumpear, digámoslo así, o volcar los fondos. Sin embargo, este hacker, días después, a través de mensajes dentro de la misma cadena de bloques, a través pues de transacciones con mensajes en metadatos, se estuvo comunicando con los fundadores y los desarrolladores y los de las respuestas de incidentes de la red de Polygon, y por supuesto algunas otras firmas chinas de auditoría de smart contracts para negociar ciertos lineamientos para devolver los fondos y quedarse una parte. Es decir, este era un white hacker. Y la verdad es que se entiende porque $500 millones es un crimen enorme. Entonces, en cualquier país del mundo iba a ser perseguido, ¿cierto? Porque no estás pegándole a los bolsillos de los traders nada más, estás pegando a los bolsillos de de las instituciones financieras grandes y estás pegándole, pues, bueno, a las ballenas, ¿cierto? Y las ballenas tienen muchísimo Pero dinero. quiero entender también otra cosa. Lo que o sea, cuando ya hackean esto de Polygon, digo, sé un poco de estructuras de blockchain, de cómo debes de crear como tu primera red matriz para que ésta sea blockchain y se vaya distribuyendo y demás en la cadena. Digamos, o sea, hackea esto y demuestra que es vulnerable en muchas otras implementaciones, ¿no? O solamente estos de esta empresa tenían específicamente ese setup, o esto se puede volver a replicar, o sea, digamos que estamos hablando de un exploit que se puede dar a larga escala, o se requirió un poquito de tener llaves, tener alguna que otra wallet privada, no sé, explícanos un poquito más. Sí, por supuesto. No, lo que pasa es que los contratos que fueron explotados son exclusivos de la red de Polygon.
Porque recordemos que la red de Polygon es una sidechain, es una cadena que es paralela a Ethereum y permite esta interoperabilidad entre Ethereum, perdón. Entonces, tenía ciertas funciones exclusivas de la red de Polygon, ¿cierto? Y no fue que explotara una wallet privada o robara unas claves. Lo que pasa es que disparó funciones en un contrato que era dueño de otro contrato, y este contrato dueño tenía esta falla en el código que permitía disparar funciones que no puede disparar nadie más que los dueños o los desarrolladores de Polygon. Entonces, a través pues de esta vulnerabilidad, que por supuesto es replicable en cualquier otro smart contract, siempre y cuando puedas dar con el function ID específico, es decir, como el indicador o el identificador único de la función dentro de la máquina virtual de Ethereum, y agregar tu propia firma privada a uno de los verificadores de la red. Estos verificadores son los que se encargan de aprobar transacciones enormes. Entonces, bueno, una vez que ya tienes los privilegios de un verificador oficial de la red de Polygon, puedes hacer lo que quieras. Entonces, básicamente así fue como sucedió, ¿cierto? Y pues, bueno, podemos observar que aquí, en este caso específico, la vulnerabilidad es muy sofisticada, pero por supuesto que es reproducible, porque inclusive en Ethereum y en otras Ethereum Virtual Machines, que son pues sidechains o cadenas paralelas o forks de Ethereum, que manejan pues este tipo de lenguaje y este tipo de máquina de Turing dentro del blockchain, son susceptibles, por supuesto, también a este tipo de ataques, ¿cierto? Porque es más nativo de la máquina virtual de Ethereum, pero también explotó cierta debilidad dentro de estos contratos. Pero como clientes, o sea, les llegó a afectar, o sea, yo quiero imaginarme, o sea, agarras, ves tu wallet y ves que tiene 0. Digo, no en este caso, porque nos estás platicando de que fue un caso más como de auditoría o de white hacking, por lo que hicieron, pero en otros casos donde, bueno, vamos a minimizarlo, pero hablaste de 50, 60 millones, o sea, robos tampoco tan pequeños. ¿Qué pasa? O sea, sí ha habido casos en donde tú como cliente estás en ese tipo de redes de Bitcoin, las atacan y pues ya te bailaron, o sea, ya simplemente no tienes fondos o entra una especie de seguro. Digo, no creo que todas las empresas tengan este tipo de como buena disponibilidad. Algunas pueden ser incluso algo ya planeado y no sé, se apaga la empresa y se quedan con el dinero, o cómo está este asunto. O sea, ¿sí te llega a afectar o no? Sí, por supuesto. Es decir, una vez que son drenados tantos millones de dólares de los exchanges y de los smart contracts, el precio se viene para abajo, como es natural. Entonces, una vez que el precio se viene para abajo, la gente empieza a vender. Y una vez que la gente empieza a vender, una vez que llegas a fondos cero, el smart contract no vuelve a funcionar jamás. Porque nadie va a volver a invertir ahí, porque vale 0. Es decir, no sé, vale tan poquito que ya no es una inversión redituable. Entonces, sí, por supuesto que al drenar tantos fondos de la red mainnet de Polygon, le pegó los bolsillos de muchísima gente que son usuarios normales, que tradean o que reciben pagos en cripto, que son trabajadores o que son gente normal en sus casas intentando hacer un poco de dinero con cripto. Y por supuesto, lo más importante es que le pegó a las instituciones, le pegó inclusive a otros proyectos de smart contracts, etcétera, etcétera. Así que sí, la respuesta final es que sí le afectó a todo mundo, y ese es el problema. Una vez que le afecta a todo mundo, es muy difícil evadir la persecución de la ley. Pues bien, ¿qué opinan mis demás compañeros al respecto? ¿Qué pensarían si de un día para otro te quitan tus criptomonedas? Porque digo, este tema ahorita está resonando y pues hay mucha gente nerviosa que
yo creo que no específicamente les pasó esa situación, pero se están dando cuenta que sus wallets no están seguras, se están pasando a cambiar passwords. Digo, si te enteras que se están robando los bitcoins, es como decir se están saltando a las casas, pues le corres, ¿no? A cambiar las cerraduras y todo esto. Pues Sí, lo es que un vi en tema la bien. noticia es que Sigue nomás. el hacker dejó rastros como pues su dirección IP, correo electrónico y el mercado por donde realizó sus movimientos. Entonces, pues si la empresa contrata a un buen perito informático, es seguro que te tengan acorralado, y así le pasó a este hacker que robó 600 millones aprovechando un exploit en el blockchain. ¿Tú cómo ves, Mr. Root? Chuta, es un tema muy complicado, ¿no? Se supone que hoy por hoy la seguridad como tal del tema de lo que son las criptomonedas debía estar ya un poco más avanzada en cuanto a la protección de datos como tal, pero nos damos cuenta que no es así, que aún existe bastante falencia, bastantes vulnerabilidades en este campo que también puede ser afectado, pues y al ser una moneda que cambia constantemente, que es variable, pues yo te imagínense la pérdida que va a sufrir tanto las empresas como las personas como tal. Entonces, sí hay que ponerse un poquito a analizar también este campo, a ver si es que en verdad, como bien comenta León, es rentable invertir en este tipo de monedas como tal, teniendo este tipo de inconvenientes como se han presentado. Ahora, no sé, les hago una consulta también, León, si es que este tema también afectó lo que son, ¿a qué tipo de wallets nomás afectó? Tanto lo que son las virtuales como las físicas, no sé. Sí, el problema es que el valor que tú tienes en una wallet, sea de hardware o sea virtual, en una extensión o en un teléfono, está afectado por el mercado, porque no puedes, por ejemplo, venderla por dólares si vale mucho menos de lo que tú pagaste por ello, bueno, a menos que quieras perder dinero. Entonces, cuando se volca todos estos fondos, lo que pasa en los exchanges, en los mercados de criptomonedas, donde compras y vendes por dólares y por Bitcoin y por Ethereum, otros tokens, otros RC20, pues ya no lo puedes vender por el precio que tú pensabas, ¿cierto? Porque baja el precio, evidentemente. Esto es debido a la volatilidad de la red por sí misma y, claro, en un evidente efecto del mercado, que una vez que tiene menos capitalización el mercado, el precio del precio de cada una de las monedas baja. Y entonces, pues de esta forma es como te ves afectado. Claro, por supuesto, una vez que se devolvieron todos los fondos, o los fondos que se devolvieron por ahora, esto se solucionó porque volvió gran cantidad de los fondos a los exchanges, entonces la gente pudo seguir haciendo trading. Pero claro, o sea, esto es un efecto en cadena, porque la gente con todo el pánico y el miedo está vendiendo, entonces el precio pues se está viniendo un poquito para abajo. En un principio, por lo menos. Ahora no sé si esté en soporte o algo, la verdad no me he fijado en el precio, pero es el efecto normal de bola de nieve en el cripto, que todo el mundo se paniquea y empieza a fudear el proyecto. No, yo lo entiendo muy bien como la parte de las dApps y todo lo que se va a venir también después, que finalmente es código, o sea, te estás apoyando de la blockchain, pero pues son contratos como tú lo dices, muchos de estos se hacen en Solidity, entonces pues si el programador de Solidity no es bueno, por ahí estuve escuchando de algo, no sé si tú sepas algo más al respecto, pero ha llegado a comentar, de hecho yo siempre que recibo una transacción de Bitcoin, me espero a tener algunas confirmaciones, por lo menos 4 o 5 para decir como que ya pasó, pero cuando es una o dos confirmaciones, había un ataque en el cual mandaban una confirmación o algo, pero con algún como tipo spoofer, veo yo, como de peer-to-peer, y luego cancelaban esa transacción o algo hacían, entonces te aparecía y luego desaparecía ese dinero. No sé si tú supiste algo al respecto, pero creo que
nos vamos a ver con muchos bugs. O sea, no es solamente esto, sino como son lenguajes de programación y contratos, o dime si me equivoco, están sujetos a problemas como quizá no tanto un buffer overflow, porque son lenguajes ya complejos que soportan muchas cosas, pero a lo mejor sí un race condition en donde inyectan una función por la otra o juegan un poco con los tiempos de confirmaciones y demás, y pues a lo mejor resulta que te iba a llegar el $1,000,000 y pues no te llegó, ¿no? Nada más era una estafa. Sí, de pronto ese tipo de ataque me suena más a como un Dust attack para doxearte la wallet y poder rastrear el origen del dueño. Y pues sí, por supuesto, en Ethereum pues las vulnerabilidades son más orientadas a ejecución de código remoto, a condiciones en carrera o a ataques de reentrancy, ese tipo de ataques, porque, bueno, vamos, o sea, el Ethereum Virtual Machine es un tipo de máquina de estado muy diferente al CPU de la computadora, entonces sí se dan otro tipo de vulnerables un poquito más esotéricas. Y quisiera como agregar un punto más antes de seguirnos con los temas. Creo que esto pasa porque hay una deficiencia en personal que hace auditorías en smart contracts. Y esto es muy serio porque hay muy poca gente experta en el tema de las vulnerabilidades de los smart contracts y demasiados smart contracts. Entonces hay una falta de personal especializado en la materia y pues yo hago la invitación a que pues intentemos producir más profesionales en la materia para que esto pues pueda ser solucionado. Ya vamos, o sea, este tipo de tecnologías son muy nuevas, la gente que escribe smart contracts son muy pocos, la mayoría angloparlantes y bueno, en contraparte los que auditan smart contracts son todavía mucho menos. Entonces, pues por supuesto que ese sería pues una buena medida a tomar en consideración. Y antes de que nos vayamos con la siguiente noticia, ¿algún tip que quieras dar a las personas para que cuiden sus criptos? Sí, definitivamente creo que el mejor tip que puedo dar es uno, cuidar a qué direcciones trasladamos. Segundo, leer las auditorías, por lo menos el resumen ejecutivo de las auditorías de los smart contracts para saber qué tipo de riesgo puede haber dentro del smart contract antes de hacer un tipo de transacción en una DApp o aplicación descentralizada. Y tercero, hay que confiar en los proyectos que ya tienen mucho tiempo, como Ethereum o Bitcoin, o inclusive, bueno, podría decirlo que Solana, porque no ha tenido ataques recientemente. Y bien, León, vámonos con la siguiente noticia. perdón No, Héctor, te corto un sí, te momentito. espero, claro que sí. Sí, León, te decía que sería una buena idea que lo manejes también este tema de la parte de criptomonedas como tal en un pequeño cursito. No sé si Héctor nos apoya con este tema porque, bueno, lo que se trata de hoy como tal, pues sí, es muy relevante, ¿no? Para la actualidad de lo que se está tratando, pero bueno, si hay gente también que les interesaría conocer un poquito en cuanto a la parte básica del manejo, desde donde se parte, como para poder hacer uso de las criptomonedas que hoy en día están siendo muy, muy empleadas, ¿no? Bueno, es una idea que te propongo, te lo dejo ahí a consideración. Sí, sí, por supuesto que está entre los planes, otorgar pues estos conocimientos para que la gente, pues primero lo haga de una forma segura y segundo, confíe un poquito más en la tecnología, ya que pues tiene sus ventajas, ¿cierto? O sea, tiene cosas que sirven para la aplicación en el mundo real y pues nada, o sea, no hay que temerle tanto a los hackeos, que es más afecta más a los traders y bueno, a las empresas que pues al usuario final, que normalmente pues pasa cuando estás tradeando con proyectos que son muy nuevos o haciendo yield farming y contratos que no están bien auditados, pero no, o sea, hacer trading, por ejemplo, en Bitcoin es muy, muy seguro. Sí, yo espero que por aquí
Luis nos siga ayudando con toda la parte de las cripto. Realmente sabe demasiado de esto y yo ya considero que ser experto en todo es imposible, entonces sí tener una especialización es muy importante y hay mucho tema, o sea, no solamente esto como que es una noticia, sino como lo menciona Mr. Root, sería importante tener como ya tips para protegerte al día a día, seguridad de criptos. Creo que todo ese tipo de cursos y conocimientos pues van a ser muy requeridos, ya que las personas pues necesitan cuidar sus assets, ya que mucha gente ya invirtió en esto, o sea, es como vamos a llamarle, ya ni siquiera lo ven como criptodivisas, sino mis ahorritos o mi guardadito que tengo en otra moneda digital. Entonces, pues sí es como si te quitaran ahora sí que el dinero debajo del colchón y pues no es buena onda. Y las dos noticias que vienen van a dejar mucho tema para seguir compartiendo. Y van ligadas, las quiero pegar un poco porque parten de lo mismo, que es la dark web o la deep web en este punto. Tiene que ver con que Lockbit es un nuevo grupo de ransomware as a service, es decir, rentarlo como si fuera un servicio, y pues está creciendo. Ahora ya le pusieron Lockbit 2.0. ¿Qué quiero dar a entender con esto? El software del ransomware parece no estar parando, pese que hay mucha persecución de estas bandas. Algunas las han intentado desmantelar, a otras incluso las han arrestado. Pero es muy difícil los procesos de extradición. Pongo el ejemplo de Estados Unidos, que el Departamento de Justicia está teniendo acciones contra los grupos de APT de China, pero resulta un verdadero problema poder llegar a un acuerdo de como que mándamelos para castigarlos y demás. Y no solamente esto, sino que ya se está viendo que hay otra banda en el juego que tiene que ver con Ransomware as a Service y pues que vienen recargados, ¿no? Ya vienen hasta con la versión 2. ¿A qué creen que se deba que estos grupos pues pueden hacer esto? O sea, sí, vamos a llamarle que está Tor, el anonimato en juego y demás, pero ¿no será jugarle un poquito al vivo con tanta persecución? Sí, por supuesto. Creo que estos grupos de fabricadores de malware son gente muy especializada y es un poquito complicado seguirles la pista, ¿cierto? Sobre los temas de extradición, creo que todos conocemos, aunque no estemos en el mundo de la seguridad o de la política internacional, creo que sabemos que Estados Unidos y China pues, no tienen una buena relación. Por supuesto que pues, si en algún punto quisieran extraditar a un ciudadano chino, el problema pues sí se pondría muy, muy complicado. Y la segunda nota tiene que ver con que Alphabay, para los que no lo saben, es un sitio que era muy común en la Deep Web y pues pareció por un tiempo que esto había desaparecido o como que les dio miedo porque ya iba el FBI por ellos, pero pues resulta que no, la gente también después de rato regresa al sitio y ahora no solo esto, sino que están poniendo como ciertos lineamientos y algunas reglas muy específicas para garantizar como esta continuidad. Hubo un movimiento en el que las direcciones .onion de todo lo que es la Deep Web, vamos a llamarla así como todo, la profundidad cambió un poquito a la versión .3 y la versión 2 dejó de funcionar. Es como si fuera un proceso de migración, pero muy diferente a lo que pasa en la Internet superficial, que básicamente cuando cambiamos de IP versión 4 a IP versión 6, pues no perdimos esa conectividad. Al contrario, o sea, no hay ningún problema para interoperar, pero en la Deep Web no pasó algo así, entonces se apagó todo, pero ahora resulta que pues están regresando. ¿Qué políticas tienen como tal? El no hacer doxing. Doxing consiste en hacer OSINT contra una persona para revelar sus datos, su información. Es decir, estos tipos de grupos no quiere que haya personas haciéndola de investigador o intentando ahí exponer datos de los NICs con los cuales negocian estas personas. Ya no van a permitir como tal que se puedan ofrecer servicios de hitmans o de asesinos a sueldos, ni nada que tengan que ver con la pornografía, así como lineamientos también más sólidos. Supongo que
hay mucha persecución de eso y ya no quieren que le cierren el sitio. Tampoco se va a poder hablar de armas ni municiones. No se puede ofrecer como tal específicamente las vacunas del COVID, ni de manera clandestina. Esto ya lo están poniendo como si fuera parte de un lineamiento, y nada de hacktivismo ni activismo gubernamental que tenga que ver con Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Armenia y uno que otro país. Entonces, pues está como bien extraño, porque el FBI básicamente decía que ya lo había cerrado. O sea, ¿qué pasa contra este tipo de situación o contraste en donde tú vas a tu foro o consultas una página y resulta que dice cancelada por el FBI? Entonces, estos individuos se ponen tristes y dicen, ya no pude entrar a la página. Pero pues 3 horitos después, otra vez ya está la página funcionando, ya tiene mejores políticas. O sea, pues están viendo la cara al FBI, ¿o de qué se tratará esto? Pues yo creo que este tipo de servicios, Onion, siempre tienen gran afluencia y mucha clientela, ¿cierto? Entonces, pues hay muchas actividades económicas que son redituables ahí dentro de la Deep Web, y por supuesto que como al ser una red de punto a punto, pues es muy complicado ahora mismo con las técnicas de ofuscación y de ocultación, encontrar a los responsables, ¿no? de este tema. Y no quiero entrar en controversia, pero bueno, o sea, la forma en cómo el FBI al parecer está bloqueando estos sitios, pues es básicamente poner un montón de nodos de la NSA ahí en la red Tor, como nodos, creo, si no me equivoco, corríjanme, pero como nodos de salida para rastrear y para dificultar el tráfico hacia sobre todo a las páginas de pornografía infantil. Sí, escuché algo al respecto sobre lo que comentas, León. Justamente estaban haciendo algún tipo de esta implementación a nivel de lo que son los relays ya de salida. Entonces, sí, bueno, obviamente toman en consideración que estos no proporcionan como tal encriptación, ¿no? Para las personas, un poquito darles esa información. Entonces, sí estaban utilizando estos mecanismos como para poder dar con todas las personas que se estaban buscando, pues de una manera mucho más fácil, se podría decir. Y pienso que eso también pudo haber pasado con este grupo de cibercriminales Revil, que pues desapareció así de la nada. Sí, y luego resulta que se desaparecen y ya regresan todavía hasta recargados. Y bien, la siguiente noticia, pues todas parecen ser muy similares, pero créanmelo, son diferentes, que es lo más impactante, pero tiene que ver con más ransomware, pero ahora están utilizando la vulnerabilidad de Print Nightmare. Print Nightmare ya tiene un CVE, es una vulnerabilidad que estaba afectando como tal más a las impresoras, pero ahora resulta que también Corea del Norte está monetizando, utilizando estas vulnerabilidades para insertar lo que viene siendo el ransomware. Y pues esta situación en la que pues el ransomware ya está entrando por muchos lados. Yo creo que los exploits, no importa cuál sea, o sea, sale, existe lo que es la prueba del concepto, o vamos a llamar esos scripts que se hacen por primera vez para ver si funcionan o tratar de atacar las infraestructuras, pero paulatinamente se filtran. Luego ya se pueden hasta hacer exploits más privados. Me tocó ver también en foros que había personas que te decían, mira, aquí está la versión que yo hice en Python para abusar de Print Nightmare. Estamos viendo que cualquier vulnerabilidad, luego se agarran de ella y empiezan a hacer un total relajo. Entonces, pues ya no se puede esperar mucho de que una vulnerabilidad no termine haciendo cualquier cosa. Esto también lo quiero dar a entender allá en casa. Cuando sale un exploit, tú le puedes llegar a poner como tal un payload.
el payload es quizá a veces lo que obtienes. Entonces, estas agencias de cibercrimen, vamos a llamarle así, o el crimen organizado por internet, o los grupos de crackers, están viendo cómo a cualquier exploit o defecto que sale en internet, decir, bueno, ¿y cómo me cuelgo de eso para meter ransomware? ¿Cómo me cuelgo de eso para meter el backdoor? Y pues no dan tiempo, porque algo es tendencia en ataques, se suben al exploit y pues te acaban haciendo otra cosa como el ransomware, que pues está resultando ser muy monetizable. Y como ya lo hemos estado hablando, resulta que los sitios quizá desaparecen y luego van a salir en otro lado con todo el Bitcoin. ¿Ustedes qué creen? Digo, ya fuera de lo que estamos hablando como tal de las noticias, en cuanto a un grupo de ransomware, porque yo no me imagino tanto el hecho de que simplemente me llegaran bitcoins de todo lo que estoy estafando, pero como lo estoy rentando como un servicio, muchas veces ni sé a bajo nivel qué estoy haciendo. O sea, ya estamos hablando de una industria de crimen en la que ni siquiera son crackers con un alto nivel técnico sofisticado. Puede ser así como tal a un sicario, perdón que lo diga así, pero un sicario en Rusia o un sicario de alguna otra nacionalidad, lo ponen enfrente de un ordenador y le dicen, tú vas a hacer esto, ¿no? Vas a dar aquí unos clics y estás infectando máquinas y no lo sabes, y aparte estás ahí haciendo otras cosas en la fábrica. ¿Cómo serán estos ambientes laborales, o de plano lo ven como las películas que generalmente vemos en donde Mr. Robot se sale con la suya, vive doble vida? ¿Cómo se manejará este ambiente como tal del ransomware? Porque sí vemos que pues ya cualquier persona lo puede rentar. No, pues sí, es fatal, ¿cierto? O sea, el tema del ransomware as a service es, bueno, ahora cualquiera con dinero puede lanzar este tipo de ataques a equipos random o aleatorios, ¿cierto? Y bien, por aquí tengo otra nota, a menos si alguien quiere agregar por ahí algún comentario. No, simplemente que, pucha, hay que tener mucho cuidado hoy en día. El tema del ransomware como tal está pegando bastante. Sería una buena idea también ponerse a analizar el por qué hoy en día el ransomware está siendo tan eficaz, ¿no? Y por qué de la noche a la mañana pues se comienza a escuchar tantos casos. Antes sí se escuchaba, pero no era tanto como se los tiene hoy en día. Pues hablando de esta vulnerabilidad de Print Nightmare, pues esta vulnerabilidad es crítica, pues ya que el atacante ejecuta código malicioso de manera remota y afecta a sistemas de Windows 7, perdón, hasta Windows 10, y pues ya incluso en GitHub ya se encuentra un tutorial de cómo explotar esta vulnerabilidad. Y luego resultan ser vulnerabilidades que ni siquiera son tan difíciles. Me recuerdan mucho a la de Bluekeep, la de Eternal Blue, la de Heartbleed. De repente se vuelven muy populares porque pues solventan el internet. Sería como encontrarle una vulnerabilidad al servidor web Apache, que soporta el 80% de internet. Se vuelve muy masivo. Esto que menciona The Book, pues sí es grave. Entonces, pues, ahora sí que si tienen Windows, ya cada martes sale Microsoft a liberar parches para que esto no esté sucediendo, pero como lo vemos, rápidamente crean muchos exploits y empiezan a atacar. Y bien, la siguiente noticia tiene que ver con que se robaron 182 gigas de lo que viene siendo información de Estados Unidos y Canadá. Esto lo hicieron desde un Amazon SW, bueno, de los S3 buckets. Es básicamente un proveedor de hosting para almacenamiento en la nube, descentralizado, en donde tú puedes llegar a tener ahí grandes cantidades de datos. Para los que quieran un poco familiarizarse más con esto, se utiliza para muchas cosas. En México se utilizó de igual manera para almacenar los datos del INE y les pasó exactamente lo mismo. Pero bien, ¿qué contenía como tal ese tipo de información?
Luego ya arrojaron un sample y resulta que pues trae fechas, trae información bastante sensible de todo lo que viene siendo Canadá y Estados Unidos. Y pues, ¿qué pasó? Pues nada, o sea, simplemente se robaron la cubeta, como quien dice. Hasta hay muchos sitios en donde lo representan como una cubeta rota, con los ojitos tristes, pero pues así pasa, ¿no? O sea, la gente está subiendo las cosas también a la nube. Creo yo que hay muy poca conciencia. Lo he estado viviendo porque he estado estudiando un poquito más de bases de datos últimamente. Y sí, o sea, simplemente el hecho de crearte una buena base de datos, asegurarla y demás, o un buen sistema para la administración de los datos y que no con cualquier inyección chafa o digamos que con el más mínimo intento de quererte vulnerar, pues se vayan a jalar toda la base de datos y se la vayan a llevar a otro lado. O sea, esto de que se roban información pues está pasando bastante, no solamente pasa como tal en un leak a una empresa, sino pues en los mismos contenedores, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos cuidando todo lo que dejamos arriba, Docker? Todos nos estamos trepando a la nube, pero quizá no de la mejor manera. Creo Yo les hago que una consulta aquí con respecto a este tema. ¿Ustedes cuánto tiempo piensan que un equipo que se encarga o se dedica un poco al tema de la estafa se le pone en práctica el análisis o la recuperación de información para un determinado objetivo? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se hace un preanálisis antes de hacer el ataque como tal? Bueno, yo quisiera antes añadir un comentario y luego intentar darle seguimiento a tu pregunta, mi Mr. Root. Creo, y bueno, si no me equivoco, que el tema de los S3 pasa porque todas las empresas están intentando llevar sus datos a un data lake y bueno, los data lakes son como repositorios de información sin procesar para arquitecturas de analítica y empresas, organizaciones data driven. Y acerca de este preanálisis, yo, bueno, opino que es muy probable que unos 5 días podría ser, no sé qué digan los demás. Es dependiendo. Cuando quizás sea un ataque casero, o sea, yo cuando he hecho algunas tipo de pruebas, las diseñas y sí, como tú lo mencionas, pues rápido las despliegas. Aunque sí siento que para quizá cuestiones que tienen que ver con el ransomware dejan mucho tiempo señuelos. O sea, te meten una especie de backdoor muy pequeño en la red o en alguna máquina que parece estar desprotegida, un poco aislada, pero que sí tenga acceso al site en cierta medida y están haciendo como una especie de sniffing todo el tiempo. Estas capturas que pueden estar haciendo con T-Shark o con TCP-Dump, o sea, ni siquiera una herramienta que sea muy ruidosa, las mandan paulatinamente para estar analizando cuáles IPs están interactuando como tal, en qué puertos, y ya cuando te llega el ransomware, por eso sabe dónde atacar, porque no es ahora sí que muy tangible todavía que el ransomware se acompañe de técnicas de machine learning o vaya con ese tipo de inteligencia artificial embebida. Más que nada te llega como una especie de spam, archivos adjuntos, ingeniería social o link malicioso, que te lleva algún exploit o alguna forma de ataque, pero sí habla un poquito de que te estudian porque pues a veces la gente no tendría que ser tan tonta como para caer en el link, más sin embargo, pues nos vamos con todas las empresas y yo lo veo un poco así, tampoco estoy al 100% familiarizado, más al cabo conozco la forma de hacerlo, en la parte de la que hacen spam, o sea, no están esperando simplemente a una persona, buscan en LinkedIn a la empresa que vayan a perfilar, por ejemplo, y buscan 50 empleados. A los 50 empleados luego mediante web scraping intentan sacar toda esa lista y a esa lista le van a mandar todo ese tipo de sets de ataque.
no les mandan, yo creo que solamente un mail, sino te han de mandar 2, 3 mails o mandarte uno cada 2 o 3 días. O sea, tampoco que sea tan consistente que sientas que se te atasca la bandeja y algo te está pasando, pero de una manera muy orgánica, paulatinamente cae uno de la empresa. Así es como les está pasando, y algo que creo que nos han ayudado mucho a las entrevistas que hemos hecho es que la mayoría coinciden mucho en que hay mucho trabajo insider que luego es muy difícil de detectar cuando alguien no levantó el firewall, metió una USB, se hizo de la vista gorda, le dio clic por negligencia propia o algo, pero pues eso todavía ayuda un poquito más al ransomware. Pero vámonos con más comentarios al respecto, no solamente del ransomware. Creo que pues estos temas que hemos hablado, a mí en específico me llama más la atención lo que viene siendo pues con las criptomonedas, lo que viene siendo con el robo de información. O sea, ya dónde dejas las cosas, o sea, ¿qué va a pasar con estas empresas? ¿Cuándo van a tener como esa, vamos a llamarle, yo como ciudadano me piden cierta credibilidad y reputación y demás, y si hackean a Facebook, solamente Facebook me muestra una ventanita que dice, perdón, nos vamos a portar mejor después de que ya llamaron a declarar a Mark Zuckerberg, ya no vamos a espiarte, pero pues como que queda un mal sabor de boca de, no hay una verdadera responsabilidad de, nos vamos a volver inhackeables. ¿Ustedes creen que siempre sea así? O sea, ya vimos caer a todas las empresas, incluso a las de código fuente y a las empresas de gaming y todo esto. ¿Así va a ser? O sea, ya nada va a estar seguro. Nos va a tocar ver que hackean a Amazon, a Microsoft, y que luego vuelve a dar la vuelta, ¿o cómo es esto? Sí, yo pienso que esto va a ir de largo. O sea, nos estamos dando cuenta que el ransomware como tal es algo tan rentable que hoy en día, pues, prácticamente la mayoría lo está realizando, ¿no? Ya sea por A o B situación, pero estamos viendo que esto va en incremento. Y se aprovechan obviamente de la vulnerabilidad de la gente, de las personas, tal vez se podría decir un poco de la ingenuidad como tal, para ganar acceso pues ya de manera fácil a los sistemas. Yo pienso que esto sí va a ir en aumento por las estadísticas, perdón, y por lo que vemos hoy en día, yo pienso que sí. Pues yo pienso que los ataques informáticos hacia estas empresas, pues la verdad que nunca va a parar. Yo quiero seguir con otra noticia que también tiene que ver, pero los de Conti Ransomware, esta vez se liqueó una información, pero no de los que ellos atacan. Se liqueó la información de cómo operan, qué exploits están utilizando, qué herramientas en GitHub están clonando, y básicamente se clonó pues algo bastante sensible, porque vamos a ser un poco, llegar un poco más allá, pero Revil y todas esas empresas pues han causado daño. O sea, son empresas que si tú mencionas sus nombres a grandes corporaciones, les da un poquito de miedo. Y ahora este grupo que se llama Conti, vamos a llamarle así, no es que lo hayan hackeado, pero se liberó esa información de cómo lo hacen. Entonces ya cualquier persona va a poder montar su propio Conti en casa. Me llamó mucho la atención en específico que ahora ya no es tanto una situación de estar buscando ese zero day de Rusia o buscando un crypter muy sofisticado para encriptar estos payloads y demás. No, están como haciendo mucho refactoring de código, agarran todo el armamento de GitHub, utilizan herramientas como Router Exploits, utilizan algunos crypters, algunas herramientas para NTLM y poder atacar todo lo que son los hashes en Windows, pero todas estas herramientas, digamos, las están clonando, haciendo integraciones y scripts más sofisticados, y pues ahora ya con las recetas y va a ser más difícil, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver no solamente un grupo como Conti, ya les dejaron ahí el manual para hacer tu propia empresa de ransomware. ¿Qué va a pasar con esto? Sí, la distribución de la información cada vez es pues más explícita, más fácil de conseguir,
como tutoriales, guías y papeles técnicos acerca del malware. Y pues bueno, creo que eso es pues muy normal, se veía venir, ¿cierto? Pues es muy interesante eso de que utilicen herramientas de GitHub, porque la mayoría de los grupos de cibercriminales, bueno, al menos eso pienso yo, utilizan herramientas privadas o exploit privados, etcétera. Yo he visto una tendencia de que ya están utilizando mucho como hacer ingeniería inversa en algo que es propietario. Esto le pasó a Cobalt Strike, una herramienta que se utiliza para las cuestiones de red teaming, pivoteo, persistencia, movimiento colateral, en lo que vienen siendo los pen testing. Y obviamente es privada, la hace una persona que se llama Rafael Smuch, y él llegó a trabajar para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, más sin embargo, pues él nunca pensó, bueno, sí llegas a pensar, pero digamos que tampoco te gustaría como programador creerlo, que tan rápido lo que tú haces va a acabar con otro propósito. Básicamente lo craquearon, le hicieron ingeniería en reversa y muchas versiones de Cobalt Strike modificadas que incluso las personas están como parchando para añadir más seguridad, es lo que estamos viendo que se ataca. He visto también muchas versiones de Empire para atacar por medio de PowerShell y hacer otro tipo de cuestiones en lo que vienen siendo ataques a Windows. He visto mucho lo que es Python y algunas librerías para poder embeber ataques, pero sí, o sea, sí es una pues situación en la que ya ni siquiera es ese zero day, más bien hacen un poco de refactoring, hacen sus propias herramientas, ni siquiera es robar código porque es open source, se están viendo muy hábiles, hay mucho código que se puede agarrar en el mundo del ethical hacking para hacer lo que tú quieras, tantas cosas buenas como cosas malas, pero creo que la parte del cibercrimen, pues sí ya se dio cuenta que ni siquiera ocupa pagar, como ya lo estamos viendo, un crípter privado o asociarse con otras empresas de cibercrimen, que es algo que se hace bastante, creo yo, para la parte de ransomware as a service. O sea, si alguien ya tiene como tal la parte para hacer spam y alguien tiene los mailers y otro en la cadena tiene los servidores, pues se juntan y hacen el festín. Pero sí es una situación, pues, bien delicada. Yo, la verdad, estoy impactado de cómo el ransomware pasó de nada a 1000 y no solamente lo veo grave esa situación, sino que va a evolucionar. Pues creo que vienen cosas más complicadas. Entre otras noticias que no haré mucho hincapié, solo quiero mencionar que pues Telegram también está siendo utilizado para las cuestiones de phishing, tengan cuidado con ello. En otras noticias también, las librerías de Node.js han presentado vulnerabilidades. Si ustedes utilizan esto para su desarrollo, tengan en cuenta actualizar. Y pues ya estamos por terminar, como siempre, y es costumbre, vamos a dar algunos tips para que no nos pasen pues todo ese tipo de desgracias y problemas informáticos. Bueno, los consejos, al menos los tips que se podrían dar con lo que hemos tratado el día de hoy, lo primero sería pues el tema de la educación, ¿no? Ponernos a ser un poco más investigativos, un poco más analíticos en cuanto a la información que nosotros compartimos, la información también que nosotros brindamos. Y a la final, pues esto será de mucha ayuda para evitar ser víctimas de este tipo de ataques, pues, ya sea hacia nuestra persona o hacia las empresas en las que nosotros trabajemos, pues, porque nosotros también podemos poner un pequeño aporte, una pequeña contribución para evitar que dentro de nuestras instituciones, pues, se generen este tipo de inconvenientes. Pues, ¿qué les puedo decir? De recomendación es que pues se cuiden del phishing, porque es por donde puede llegar estos ataques de ransomware. Y con respecto a eso que menciona Sector sobre Telegram, también he sabido que utilizan bots para extraer información de las personas, bueno, de los usuarios, por ejemplo, de los grupos, etcétera. Eso es lo que he visto también. Pero bien, Sí, creo.
No, pues como parte de las recomendaciones, creo que ha sido extenso. Hay situaciones en las que protegerte no va a ser lo más sencillo porque no depende de ti. Creo que es algo de lo que hemos aprendido a lo largo ya de varios podcasts. Muchas veces no infiere en el usuario final. Es un poco más responsabilidades de las organizaciones, gobiernos, empresas que te están haciendo el servicio. Yo creo que, como nos comentaba Hugo Navarro en la entrevista de hace rato, que el tema más importante, el consejo más relevante que puedo dar, que yo creo que pues todos compartimos, es que hay que identificar los riesgos y a través de esa identificación de los riesgos, hacer ese trabajo de concientización que aplica para todos los ámbitos en la vida, ¿cierto? Sí, sin duda, realmente ya protegerte es una situación de equilibrar que no solamente la tecnología esté corriendo, sino que también haya procesos, haya un montón de cosas. Como tal, en tu casa y para los usuarios finales, tampoco quiero hacerles un sentido de que están tan desprotegidos o que va a ser casi imposible llegar a un nivel de ciberseguridad. Pero si estás queriendo invertir tu dinero en assets que todavía no conoces, no dominas, pues no los utilices. O sea, creo que algo confiable es, no sé, yo utilizo Linux porque me siento cómodo y lo sé utilizar, pero si fuera la primera vez que agarro Linux, o no voy a utilizar Linux para un proyecto mayor, siendo la primera vez. Creo que eso también habla un poco de lo que son las criptomonedas, lo que es cualquier tipo de tecnología. Cuando la estás consumiendo o adquiriendo, también tienes que ver un poquito la responsabilidad de que por ahí no se te vaya a ir la información. No sé si quiere agregar a alguien más un comentario por ahí. Lo que dicen en todos los disclaimers, por ejemplo, de proyectos cripto, y por supuesto, no solo eso, hay unas siglas que se llama, bueno, más bien que son DYOR, Do Your Own Research, o haz tu propia investigación. Y esas son unas siglas que se repiten en todos los proyectos cripto y por supuesto en todos los proyectos, bueno, no solo cripto, sino experimentales. Y su nombre lo dice, para los que están en casa, es haz la investigación que te corresponde antes de invertir, utilizar o juzgar una tecnología nueva, porque vivimos en un mundo en el que las tecnologías están evolucionando rápidamente, emergiendo otras nuevas y ese proceso de retroalimentación puede llegar a tomar un poco de tiempo y la velocidad de evolución y de emergencia supera este proceso de juicio, de crítica, de retroalimentación y de mejora, etcétera. Pues bien, ha sido todo por esta emisión de La Jaula del Noob. Nos vemos en la que sigue. Hasta la próxima. Gracias con todos. Muy buenos temas los que se ha tratado el día de hoy. Nos vemos la próxima, gente. Pasen bien. Saludos para mi amigo David Soto de España. ¿Alguien más quiere mandar saludos? Sí, saludos a mi mamá, que está allá en casa. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos a todos y un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién, se vino a meter.